El sistema online nos permite hacer una disrupción del método tradicional, en donde la absorción de los conocimientos se realiza de forma de microlearning, pequeño aprendizaje, pequeñas cápsulas de conocimiento que vas integrando sobre la base de conocimientos anteriores y lo vas absorbiendo y digiriendo de forma pequeña, de forma homeopática, de tal manera que ese conocimiento va integrándose a tu vida y es un aprendizaje significativo. Hola, vamos a entrar en una definición de biodanza, una de las últimas definiciones que nos aportó nuestro maestro, que decía lo siguiente: lo que nosotros estamos dando con biodanza es lo que las personas más necesitan: salud, vitalidad, alegría, energía disponible, tener fuerza y ganas de todo, poder disfrutar de todo lo que el mundo nos ofrece, darnos cuenta que la vida es sagrada y que vale la pena vivir. La biodanza se define como la danza de la vida. Biodanza es bios, vida, y danza, movimiento pleno de sentido. Esa es la etimología de la palabra danza. Lo difícil es explicar qué es la vida, porque la vida para mí, la vida para ti, para ti, para ti, para cada uno, la vida es otra película, es otra historia. Entonces, biodanza es un sistema, lo cual es un conjunto de técnicas, no es una sola técnica, sino es un conjunto integrado de técnicas. Es un sistema de integración afectiva y humana que induce vivencias para favorecer que las personas desplieguen potenciales que traen naturalmente, desde que nacen. Esos potenciales son los potenciales que ya hemos mencionado de vitalidad, afectividad, creatividad, sexualidad y trascendencia. Entonces, volviendo a la definición, biodanza es un sistema de integración afectiva. Su técnica consiste en la inducción de vivencias integradoras. ¿Qué quiere decir inducir? Inducción. Para entenderlo, pensemos en cómo se induce un parto. Son unas pequeñas gotitas de hormonas que aceleran el movimiento para que se produzca la vida. Biodanza induce a través de los ejercicios y de las músicas de una manera delicada, va induciendo vivencias integradoras a través de los movimientos, de la música, de la palabra del maestro, de una sala que esté limpia, adecuada, diáfana, que haya unas luces adecuadas, en algún momento un poquito más, en otros momentos un poquito menos, que el volumen de la música sea el adecuado, que no sea ni estridente, ni la persona tenga que hacer un esfuerzo para escuchar. La voz del maestro también tiene que tener una proyección para que llegue y envuelva al participante y lo vaya conduciendo a un estado diferente, a un estado en donde la conciencia se altera. ¿Por qué se altera la conciencia? Porque las músicas conectadas con los movimientos y con las palabras van haciendo que la persona cambie el estado neurofisiológico del cerebro, de tener un estado activado de conciencia plena, de identidad, de poder mirar con los ojos bien grandes, conectado con el otro, saber quién es, dónde está, lo va llevando a un estado como si estuviera entrando en un estado de adormecimiento, de descanso, de profunda relajación, en donde la persona está despierto, pero al mismo tiempo su cerebro empieza a descargar otro tipo de hormonas que lo hace sentir de una manera mucho más presente, más suave, más tierno. Ahí se empieza a desplegar todo lo que conecta con nuestro inconsciente, con todos nuestros deseos, con todos nuestros miedos. A partir de ahí, la clase va llevando a la persona a un encuentro profundo consigo mismo, con el otro y con el universo. Cuando la clase termina, la persona vuelve a su acción de su vida con mucha más lucidez y claridad para que el mapa de su felicidad se le haga presente y diga: esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero hacer y esto no quiero hacer.